Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en La Noche y ahora invitamos al programa desde Bruselas, Bélgica, a Michael Mann. Él es portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton. Bienvenido al programa La Noche. Gracias por invitarme. Señor Mann, después del degollamiento de Steven Sotloff, el presidente Barack Obama señaló que Estados Unidos no se dejará intimidar y que seguirá combatiendo al Estado Islámico. ¿La Unión Europea está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en la región? La Unión Europea está completamente determinada en asistir junto a sus socios internacionales los esfuerzos para contrarrestar la amenaza del Estado Islámico y de otros grupos afiliados a Al-Qaeda. Tenemos obviamente una relación muy larga con Irak y queremos ayudar al gobierno legítimo de Irak a lidiar con esta amenaza del Estado Islámico. Sus acciones son completamente inaceptables. Los asesinatos recientes de periodistas son completamente impactantes y creemos que estas acciones son inaceptables. Estamos trabajando con nuestros socios nacionales e internacionales para asegurarnos de que es abordada esta situación y estamos determinados a que Irak y Siria mantengan su unificación como país y su soberanía completa y su integridad territorial. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, entre otros países, señor Mann, han anunciado el envío de armas a los kurdos que combaten a los extremistas del Estado Islámico. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea ante una decisión como esta? Tuvimos una reunión reciente con los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 países de la Unión Europea para discutir este asunto y se decidió que cada país individualmente, miembros de la Unión Europea, incluyendo los países que usted mencionó, podrían decidir si quieren enviar material militar a las autoridades kurdas. Hay una posición común en la Unión Europea sobre la exportación de armas en general y estas decisiones se hacen bajo la determinación de cada país. Y ellos tienen en sus manos si quieren o no exportar estas armas. Es una posición totalmente justificable por parte de estos países con el apoyo de la Unión Europea. Nosotros estamos dispuestos a apoyar al gobierno iraquí en otras maneras también. Hay otra preocupación creciente y es la alarmante cantidad de extranjeros que hacen parte del Estado Islámico. ¿Qué acciones está emprendiendo la Unión Europea para evitar que este grupo terrorista siga reclutando europeos? Sí, el asunto sobre los extranjeros europeos que viajan a estos países es una gran preocupación para la Unión Europea y también para los países que integran la Unión Europea. Estamos trabajando juntos con los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea y también con los ministros del Interior del bloque para encontrar varias maneras de evitar esta radicalización. Mucha de la responsabilidad de este asunto es una responsabilidad nacional de los países de la Unión Europea. Pero la Unión como tal está comprometida en coordinar este trabajo. Por ejemplo, estamos tratando de proponer una ley sobre los nombres de los pasajeros para que se pueda registrar los nombres de estas personas que viajan y lidiar con esta amenaza. Esto está siendo llevado por las autoridades nacionales, pero con una coordinación muy importante de la Unión Europea, porque es inaceptable que estas personas estén luchando y haciendo lo que están haciendo en Irak y en Siria, y es una amenaza para los países de la Unión Europea cuando regresan, así que esto lo tomamos muy en serio.
El autodenominado Estado Islámico es considerado como la mayor amenaza terrorista en la actualidad. ¿Está dispuesta la Unión Europea a unir esfuerzos con países como Irán, por ejemplo, o como Siria, que han sido fuertemente cuestionados por Occidente? Bueno, obviamente, nosotros creemos que todos los países del mundo deben trabajar juntos para lidiar con esta amenaza terrorista. Habiendo dicho esto, claramente hay diferentes maneras de trabajo de los países. Puede ser bilateral, algunos países pueden trabajar en grupos, algunos otros pueden trabajar con el auspicio de Naciones Unidas. Nosotros no tenemos una relación con el gobierno actual sirio, no reconocemos a las elecciones que tuvieron lugar recientemente, que de hecho minan los esfuerzos para tener una transición política democrática en Siria. Así que no trabajamos directamente con el gobierno de al-Assad. De la misma manera, Irán tiene un rol muy importante en toda la región. Estamos de manera separada negociando con Irán en su programa nuclear y esperamos que si llegamos a un buen acuerdo sobre este programa nuclear y aborda nuestras preocupaciones sobre este programa, tal vez esto lleve, esperamos, a una relación mucho más fructífera con el gobierno iraní en una gama mucho más amplia de otros asuntos. En Bogotá, Colombia, señor Román Ortiz, consultor y experto en seguridad y defensa, ¿cómo es que un grupo terrorista como el Estado Islámico termina siendo enemigo de los Estados Unidos y al mismo tiempo enemigo de un régimen como el de Bashar al-Assad? Bueno, mire, yo creo que lo que tenemos acá es una consecuencia fundamentalmente de la política fallida del presidente Obama, ¿verdad? Digamos, Obama cometió dos errores estratégicos gravísimos. Por un lado, dejó que la situación en Siria se radicalizase sin apoyar, sin liderar una intervención internacional y, en consecuencia, los moderados en Siria terminaron reducidos a una minoría muy pequeña y los islamistas, los más radicales, y entre ellos el Estado Islámico, pudieron crecer y convertirse en una estructura poderosa y en una estructura con un respaldo entre la población suní de Siria significativo. El otro factor fue que, llevado por un afán exclusivamente electoral, Obama ignoró que la administración anterior, la administración del presidente Bush, le había entregado Irak relativamente estabilizado, pero que era necesario continuar trabajando para consolidar definitivamente el Estado iraquí. Se retiró de una manera acelerada y dejó un vacío estratégico, sobre todo en las regiones del occidente de Irak, que fue inmediatamente llenado por el Estado Islámico. Entonces, esos dos factores, la inacción en Siria y una retirada prematura motivada exclusivamente por afanes electorales por parte del presidente Obama, ha creado el espacio estratégico, el vacío estratégico que ahora está llenando el Estado Islámico, ¿verdad? Joseph Hash, experto en temas de Medio Oriente y terrorismo. Se calcula que este grupo terrorista Estado Islámico podría controlar al menos un tercio de Siria y una vasta zona en el norte de Irak. Si Estados Unidos quiere exterminarlos, necesariamente va a tener que utilizar o espacio aéreo o espacio terrestre en Siria. Pero ¿se podría pensar entonces en que sí va a haber una alianza internacional entre dos tradicionales enemigos como Estados Unidos y el régimen de Bashar al-Assad? Esto sería la equivocación más grande de la política exterior del presidente Obama. De hecho, el presidente Obama, como dijo el compañero anterior, no lo podía haber dicho mejor yo. El presidente, por cumplir una promesa y retirarse de Irak, ha destruido a Irak. El general Petraeus, cuando entregó al señor Maliki, el primer ministro de Irak, entregó la parte sunita de Irak, a donde controla ISIS ahora, le entregó 100,000 militantes armados a la disposición del gobierno de Irak. El señor Maliki, al momento que salieron las tropas americanas, desarmó esta fuerza militante que podría haber controlado toda la zona sunita en el noreste y el noroeste de Irak. Esta uno. Dos, el señor Assad de Siria, el núcleo del radicalismo en Siria. El núcleo fue causado,
fue ofrecido al mundo por el señor Assad el día que hizo él un discurso y prometió que él va a soltar los presos políticos. Todo lo que hizo, no soltó ningún preso político. Soltó a la calle, dejó libre a todos los islamistas delincuentes que tenía en sus cárceles, porque él quería usar la famosa política de él, dividir y conquistar, y así fue. La inacción del gobierno americano al no atender al ejército sirio libre forzó a un grupo de que dejen al ejército sirio libre por necesidades financieras, juntarse a los islamistas que salieron de las cárceles, y se suma a esto los que se fugaron de Irak para juntarse a los islamistas en Siria, y así se formó primero Frente al-Nusra y después ISIS. Entonces, este tema no lo podemos simplificar de esta manera. Es más complicado que Estados Unidos pueda hacer cualquier cosa con el presidente de Siria. El señor tiene acusaciones de crímenes de guerra en contra de él en La Haya. En Bruselas, Bélgica, señor Michael Mann, portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ¿para la Unión Europea aún es posible actuar por la vía diplomática o es inminente una declaración de guerra? Nosotros podemos hacer nuestra contribución en esta lucha contra la amenaza del Estado Islámico a través de la diplomacia, de la política, de la intervención de nuestros socios internacionales a través de vías políticas. Podemos jugar un rol muy importante, esperamos, en evitar esta radicalización y también a nivel de asistencia humanitaria de las personas afectadas por estos crímenes, también ayudando a Irak y a otros países con su desarrollo a través de ayudas. Así que tenemos un rol muy importante en conjunto con nuestros socios internacionales. Queremos agradecerle mucho desde Bruselas, Bélgica, al señor Michael Mann por habernos atendido a esta hora. Muy amable. Muchas gracias. Invitamos a nuestros televidentes a que sigan opinando sobre el tema del día. ¿Creen ustedes que ha sido acertada o que ha sido pasiva la acción militar de los Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico? Pueden opinar en @lanoche_NTN24 y en las demás cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a leer los mensajes de los televidentes a esta hora. José Edilson Torres dice: mientras se debaten las conveniencias políticas, mueren miles de inocentes. También nos escribe Beatriz Elena Serna. Dice: comparada con tiempos pasados, Estados Unidos ha perdido liderazgo y Obama ha asumido una actitud pasiva frente a los conflictos del mundo. También escribe Kevin Ortiz y dice: la comunidad internacional debería darle mucho más fuerte a este grupo que está siendo demasiado amenazador. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche y ya regresamos para seguir evaluando la respuesta que ha dado Estados Unidos a la amenaza latente de terroristas del Estado Islámico en Siria y en el norte de Irak. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.